Muy buenos días, bienvenidos a tu canal Cápsula Legal de la doctora Mariela Molero. Acá estamos con un nuevo equipo, una nueva cámara, entonces esta es una cápsula también de aprendizaje tecnológico de cómo estamos utilizando acá estos equipos. Quiero agradecerte por estar aquí mirando este video y bueno, vamos con un tema que en algún momento me dijeron. No, ¿cómo va a hablar en una palestra pública nacional de jurisdicción especial indígena? Ese tema no tiene notoriedad, ese tema no tiene seguidores. Y pues yo aposté a él porque trabajo con la materia y pues fue exitoso. Y a partir de allí comencé a grabar varias cápsulas legales hacia el mundo indígena con sus leyes y he tenido buena receptividad y me han escrito pues de Amazonas, de Santa Elena de Guairén, me escribe y me sigue un indígena Pemón, a quienes en general le mando saludos, muy especialmente a ti, Iván, ubicado en Santa Elena de Guairén, estado Bolívar. Pues bien, la jurisdicción especial indígena. Nosotros adicional a la Constitución Nacional, que tiene un capítulo dedicado a los pueblos y comunidades indígenas, específicamente el artículo 119 y siguiente de la Constitución, pues donde establece allí, a grosso modo, les voy a mencionar el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas en Venezuela, su derecho a la propiedad colectiva, el indígena no ve el mundo de forma privada, como casita, como lo podemos ver nosotros, las personas no indígenas. Para el indígena, el bosque es su casa, es su naturaleza. El abordaje allí, cuando estamos ante personas indígenas, es diferenciado porque tiene particularidades que hay que conocerla para poder tener un diálogo con ellos. Hay que tener la estructura de conocimiento sobre su pueblo y la manera como uno se puede dirigir. Presenta los valores indígenas, el derecho a la salud, que es el derecho integral a la salud indígena. Tiene también allí cuestiones bastante interesantes y muy enriquecedoras. La economía indígena, la capacitación, los idiomas. Y tiene, por supuesto, lo relativo a la jurisdicción especial. La cápsula de hoy vamos a tener en cuenta a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que data del año 2005, y es imperativo conocer que hay un capítulo dedicado por el legislador venezolano a la jurisdicción especial indígena dentro de su ley orgánica. Acá tenemos del derecho propio, del derecho indígena, también tenemos lo que es la jurisdicción especial indígena como tal. Pero antes de llegar allí, vamos a hacer mención que hay un marco jurídico internacional. Dentro de ese marco jurídico internacional tenemos la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, específicamente en el artículo 45 de 1969. Tenemos la ley aprobatoria del convenio 166 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, ordinal 1, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del año 2005. Todo esto es importante porque cuando vemos esas declaraciones, esos convenios internacionales, de allí emana una serie de recomendaciones a los estados para que desarrollen leyes orgánicas, leyes especiales en su ordenamiento jurídico interno. Para nosotros llegar a esta ley, en la Constitución de 1961 había un artículo. En la Constitución de 1999 se le desarrolló un capítulo y posteriormente vino la ley de demarcación de tierras y hábitats indígenas y luego vino la ley orgánica de pueblos y comunidades. Cuando observamos ese derecho propio, en el artículo 130 se establece:
El Estado reconoce el derecho propio de los pueblos indígenas, en virtud de lo cual tiene la potestad de aplicar instancias de justicia dentro de su hábitat y tierras, por sus autoridades legítimas y que solo afecten a sus indígenas. Aquí tenemos tres requisitos a cumplir. Que esa infracción se cometa dentro de un hábitat indígena, que quienes vayan a sancionar sean autoridades legítimas de ese pueblo indígena. Y tercero, que quien vaya a ser sancionado y encontrado responsable va a ser un indígena. Por ejemplo, a mí no me pueden aplicar la jurisdicción especial indígena porque yo no soy indígena, pero el que esté siendo indígena en un hábitat indígena y cometa un delito, con algunas excepciones que establece la ley, y lo vamos a ver a continuación, pues es sujeto aplicable a la jurisdicción especial indígena. Cuando observamos ese marco legal que nos permite llegar a todas estas circunstancias, vemos que en materia de violencia de género no queda exceptuado la jurisdicción especial indígena. En materia de narcotráfico también queda exceptuada la jurisdicción especial indígena. En todo lo que tenga que ver con terrorismo y los delitos de delincuencia organizada, queda fuera la jurisdicción especial indígena. Entonces, esto es importante conocerlo porque sobremanera, los que nos encontramos en la zona oriente-sur del país, es interesante porque estamos continuamente en contacto con pueblos indígenas. Y de hecho hay comunidades acá mismo dentro del estado Bolívar, muy cerca de la capital, que son comunidades indígenas. Entonces es importante, en el caso de Palvarito, que queda entre la carretera que comunica Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, pues hay una comunidad indígena que ya tiene su derecho colectivo de propiedad sobre la tierra, que es conocida como Palmarito. Pues eso está debidamente demarcado. Y me dijo un indígena, no cantidad de tierra que debería ser, pero bueno, estamos demarcados y ya tenemos nuestra documentación. Y ellos, al contar con autoridades legítimas, con tener su hábito demarcado, pues ellos pueden, en esa estructura, en ese consejo de ancianos, pueden perfectamente activar la jurisdicción especial indígena. Para indígenas, aplicable a indígenas, ejercida por autoridades legítimas. Y cada pueblo, de acuerdo a su cosmovisión, puede estructurar esas autoridades legítimas. Y por supuesto es un hábitat indígena, y al estar demarcado como propiedad colectiva es un hábitat indígena. Pues bien, una vez que se aplique, es importante destacar que en Venezuela no se permite la pena de muerte. Y acá yo me voy a detener un poquito, porque el año pasado, cuando ocurrió un suceso en Parimabé, en el estado indígena de Amazonas, el pueblo indígena Yanomami, que es considerado el pueblo indígena más aguerrido que tiene este país y que tiene frontera binacional con la República Federativa de Brasil, pues en el altercado violento y sangriento que se tuvo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los indígenas estaban reclamando aplicar su ley. La ley Yanomami es uno por uno. Si cayó uno de los indígenas, usted me tiene que entregar uno. Y eso en este país no se debe permitir y no se permitió. De hecho, implicó la movilización de autoridades nacionales del país. La vicepresidenta de la República llegó a Puerto Ordaz a tratar el asunto. Autoridades después se apersonaron, y esto es una situación que se presenta. Y yo que he tenido contacto en comunidades indígenas que me dicen, no nos digan indígenas, díganos aborígenes. O sea, que vean cómo es la cuestión, que hay que saber llegarle con mucho respeto. Me estaba comentando uno de ellos en una actividad presencial que si se reconoce su cultura, se respeta sus usos y costumbres, ¿por qué no lo dejan aplicar su ley
en ocasión al comentario de Parima B y que ancestralmente ellos vienen aplicando. De hecho, la ancestralidad es tan importante conocerla porque en el mundo Yanomami, una vez que la persona fallece, pues el indígena falleció, el indígena se le realiza allí un ritual y se procede a la cremación, es decir, lo queman. Entonces, dentro de su mundo, eso se respeta. Pero para el mundo de nosotros, ¿cómo vamos a saber qué pasó, qué ocurrió? Porque otra problemática que se presenta en el mundo indígena, y me estoy saliendo un poquito de la jurisdicción especial indígena, pero es que es tan necesario porque son indicadores que nos implican a nosotros a generar políticas públicas de mejor alcance. Muchos de los indígenas Yanomami no están registrados civilmente, es decir, para el Estado venezolano, ese individuo, ese sujeto indígena no existe. Si no tiene partida de nacimiento, no tiene cédula de identidad. Entonces ocurre un hecho donde hay violencia, donde se tienen que delimitar responsabilidades penales y resulta que ellos toman su cadáver, le hacen su ritual y posteriormente proceden a su cremación conforme a su cultura. Entonces, ¿cómo queda la parte penal allí? Porque sin cadáver no hay delito. Y aparte de eso, el individuo, dónde está su nombre, en qué año nació, quiénes son sus padres. Entonces es un asunto que es bastante complicado y por eso que siempre se dice que cuando se va a trabajar con pueblos indígenas, y es una recomendación que se le ha hecho al Estado venezolano en Parima y en cualquier zona donde hayan pueblos y comunidades indígenas, y por eso que destaco que casi todo el oriente venezolano hay, tiene que haber un equipo antropológico que acompañe a la Fuerza Armada Nacional para que pueda hacer un abordaje y que sirvan de intermediario entre el pueblo indígena y la Fuerza Armada. Y ubicar ese equipo antropológico en el centro de estas dos estructuras perfectamente delimitadas. Pues bien, seguimos con la jurisdicción especial indígena. Acá, en cuanto al artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, manifiesta que consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas a través de sus autoridades legítimas de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes dentro de sus hábitats y tierra. Importante que la facultad comprende conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones en aquellos asuntos que se han sometido a su competencia y potestad y avalar los acuerdos reparatorios como medida de solución de los conflictos. Las autoridades resolverán los conflictos en base a la vía conciliatoria, el diálogo, la mediación, la compensación y la reparación del daño con la finalidad de resolver en armonía y en paz social ese conflicto. Pues voy a cerrar esta cápsula legal porque ya estamos rodando los 14 minutos, que en relación al mundo indígena, mire, cuando uno comienza a conocer este tema, uno se da cuenta que, bueno, hay tantas imprecisiones y que muchas veces nosotros tenemos que entender sus modos de vida para comprender su actuar. Y aun cuando suene fácil, en la práctica no lo está. Hace algún tiempo, un indígena fue detenido por abuso sexual y resulta que en el mundo indígena, 9, 10 años, ya la niña, en algunos pueblos indígenas, ok, porque eso también me lo han aclarado, después que viene la primera menstruación, pues a la segunda, ya algunos pueblos indígenas consideran que ella es una mujer y como tal puede casarse, ok, casarse entre ellos. Para nuestro mundo es una niña, o sea, 9 años, 10 años es una niña. Entonces, cuando uno analiza, tienen 15 años y ya tienen 3 hijos, tienen 20 años y resulta pues que ya tiene 4 o 5 hijos y
hay pueblos específicos donde la iniciación de la vida adulta comienza si la mujer, si la niña, pues, es capaz de ser ama de casa y de llevar la casa, de cocinar, de atender, que está preparada. Y en el caso del adolescente, del varón, pues si él puede construir una casa, si él sabe de agricultura y puede pescar y puede garantizar los insumos para mantener, pues ellos pueden conformar una familia. Pero eso es un tema interesante en nuestro país, porque continuamente estamos viendo situaciones de violencia y el abordaje allí es complicado porque recordamos que es una cultura indígena. Es decir, una mujer de 20 años que no se haya casado del mundo indígena y no tenga hijos, pues es considerada pues que, porque conforme a esta ley, el artículo 108, y es necesario porque muchas veces encontramos incongruencia dentro de nuestra propia legislación, de los ancianos y ancianas indígenas, eh, específicamente acá, el Estado en coordinación con los pueblos y comunidades protegerá a los ancianos indígenas por constituir el eje fundamental de la familia, sociedad y cultura indígena. Todo para garantizarle una vida digna. Los indígenas gozarán de una pensión de vejez o ayuda económica a partir de los 50 años de edad. En el mundo indígena, 50 años, pues ya es una persona considerada anciano, anciana indígena. Y de hecho, dentro de las autoridades legítimas, estamos observando pues la presencia de estos ancianos. Cuidado, me van a escribir en los comentarios que se dice adulto mayor, porque aquí yo tengo a la amiga que es la que está avalando lo que yo estoy mencionando. Entonces, en el caso de ese adolescente, él fue acusado pues de que estaban cometiendo abuso sexual. Resulta que esa presunta víctima para nosotros era su mujer, era su pareja. Entonces allí vemos el conflicto de competencia que se puede presentar porque ellos salen de sus comunidades indígenas, vienen a zonas donde no son indígenas y ellos van a seguir su cultura, es su forma de ver la vida, es la cosmovisión. Entonces vemos que para nosotros es un acto de violación, de abuso sexual, y resulta que para ellos es su cultura y él no está haciendo nada malo. Simplemente ella es su pareja, su compañera de vida, como quieran llamar. Entonces es importante conocer estos temas que están delimitados en nuestra Constitución Nacional, la Jurisdicción Especial Indígena y todos los derechos del mundo indígena a partir del artículo 119 y siguiente, y por supuesto en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Dentro de esos riesgos, cuando ellos sufren ese cambio pues de su comunidad indígena a una zona que no sea indígena, tenemos la transculturización, también la intromisión del poder político, el conflicto de competencias y el respeto a los principios, tanto de su mundo como de nuestro mundo. Así que este tema es bastante interesante y por supuesto, si les gustó y quieren ampliación de un punto en particular, me lo pueden dejar por favor en los comentarios y suscribirse a mi canal YouTube. Muchísimas gracias.